Buenas tardes, familias. Mi nombre es Daniel Esquivel. El día de hoy vamos a tocar el tema de dependencia a las sustancias adictivas. ¿Por qué un adicto o, en este caso, un usuario que viene siendo el familiar que está en recuperación se vuelve adicto a sustancias adictivas? Y ahí pueden influir varias cosas, ¿no? Miren, este, hay, hay un proceso en el que todos vamos madurando, ¿no? Poco a poco. Pasamos por una etapa de latencia, una etapa de adolescencia y hasta que llegamos a una etapa adulta, ¿no? Entonces, en ese proceso puede ser que uno como sujeto, como individuo, haya visto algún abuso en casa, algún maltrato, algún tipo de bullying, ¿no? A lo mejor que a mamá, papá le pegaran, ¿no? O viceversa, que mamá fuera muy neurótica, ¿no? Que tuviera un problema de ira. Y puede también ser que una vida haya sido perfecta, ¿no? O sea, que haya crecido teniendo todo y que no se le haya enseñado a valorar las cosas. Este, todos esos sucesos que vienen siendo a lo mejor ver que papá le levantara la mano a mamá, es algo que se le conoce un fantasma atormentador, se genera un psicotraumatismo, se le llama en un término médico, y se le conoce también como un fantasma atormentador, vaya. Entonces, si papá le levantaba la mano a mamá, va a ser muy probable que una persona en su adolescencia o al buscar relacionarse con una pareja, se busque a una persona que la maltrate, ¿no? Que le llegue a levantar la mano, que la llegue a gritar, porque en su etapa de infancia, como lo veía en su casa, lo veía en el domicilio, es algo que hasta cierto punto lo empieza a normalizar, ¿no? Lo empieza a normalizar el ver, oye, pues es que mamá le pegaba, papá le pegaba a mamá y yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, estaba más pequeña, estaba más pequeño y yo creí que era normal, ¿no? O sea, yo pensé que así eran las relaciones. Entonces, en una etapa de adolescencia se empieza a buscar ese tipo de relaciones y eso la puede brillar a lo que viene siendo el consumo, vaya, porque ya es lo que busca en una relación con todo su entorno social, vaya, porque si algo es lo que nos va a dar sentido de pertenencia a nosotros como humanos, como sujetos, como individuos, es la familia, vaya. Entonces el comportamiento de papá, el comportamiento de mamá, de abuelo, de abuela, todo influye en nuestro ser como individuos, vaya. Entonces, discúlpame. Entonces todo eso va a influir en nosotros. ¿Y por qué? Porque nos da un sentido de pertenecer, vaya. Cuando nosotros vamos a un entorno social, nos queremos relacionar con las personas que vemos nosotros en el domicilio, ¿no? Con esos comportamientos, con ese carácter. Buscamos un instinto paterno, un instinto materno en una pareja, en un amigo, en una amiga, porque buscamos esa confianza, ¿no? Ese, sí, ese sentir esa confianza de decir, oye, pues es que hasta cierto punto me recuerda, me siento en casa, ¿no? Me hace sentir en casa. Entonces, es importante, tanto como los padres de familia, como los usuarios que estén en recuperación, que se informen sobre lo que vienen siendo las drogas, vaya, y cómo es el mundo de un usuario que está en recuperación y cómo es el mundo de una familia que tiene a un usuario dentro de un centro de rehabilitación, porque tanto como para el interno como para la familia, esto es un proceso
Y, y no es que, miren, en palabras a lo mejor se escucha mal, en palabras vulgares el decir, ¿sabes qué? Es que si tienen un familiar dentro de un centro de rehabilitación, a lo mejor no es porque le quieran cambiar la vida, ¿no? No es porque quieran sanarla, hasta cierto punto sí, o sea, es la misión y es la visión. Pero a lo que voy es que esto va más atrás, ¿no? O sea, todos buscamos sanar heridas de nuestro pasado, heridas de nuestro presente, heridas que hasta el día de hoy nos hacen sentir mal. Y es algo que yo vivo, vaya. O sea, yo tengo mi familia, mucho tiempo he sido adicto a sustancias adictivas y comprendo, ¿no? Me toca comprender que mi familia pasó por un proceso duro, ¿no? En el que a lo mejor tuvieron que asistir a terapia, a lo mejor a lo mejor en un momento se enojaron conmigo, ¿no? Y a lo mejor hubieran preferido que ya no fuera parte de, o sea, me toca asimilarlo y me toca entenderlo, vaya, y comprender los que pasaron por un proceso y al final de cuentas que siempre está Dios ahí, ¿no? Poniéndolo en nuestros corazones. Entonces, si la chava está pasando por un proceso de desintoxicación, es porque en realidad se quiere que la familia esté unida, queremos sanar, ¿no? No, no nada más es cambiar a la persona que se está desintoxicando, no, o sea, también es pasar por un proceso. Entonces, lo que aquí se les inculca es dejarse guiar, ¿no? O sea, nos vamos a dejar guiar el día de hoy por un poder superior. Estoy hablando del modelo de los internos que están dentro del centro de rehabilitación. Y nos vamos a dejar guiar por un poder superior, admitir que nosotros somos impotentes ante una sustancia, que teniendo una sustancia en nuestro cuerpo, una dosis en nuestro cuerpo, mi vida se vuelve ingobernable y me encomiendo a la droga, mis pensamientos cambian, mis conductas cambian y en vez, o sea, no es un beneficio, me llevo a toda la familia de encuentro, ¿no? Porque existe esta codependencia. Entonces, es muy distinto el término de dependencia al de codependencia, porque miren, uno como adicto genera una dependencia hacia los padres, ¿no? O sea, decir, oye, es que yo ahorita gano mi dinero, empiezo a hacer cualquier cosa y hasta cierto punto me va bien en la vida, ¿no? Y llega el punto en el que la dosis manipula la mente a tal grado de que cambiaron los pensamientos, ya los pensamientos están distorsionados, entonces el adicto empieza a buscar la salida más fácil. Ya cuando el pensamiento está distorsionado, empieza a buscar la salida más fácil y más fácil y más fácil y cada vez la adicción va empeorando. O sea, podemos estar hablando de que pueden haber de por medio de ventas de drogas, involucrarse con personas que anden en la delincuencia, a estar en la prostitución o cosas por el estilo, vaya. Y digo, tanto como en hombres o como en mujeres son casos que se ven, ¿no? Entonces, es aquí el decir, ¿sabes qué? Yo no puedo solo, tengo que aceptar un poder superior en mi vida, aceptar que no soy impotente, no soy Dios, no puedo hacer la ley de los míos, ¿no? O sea, decir, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo lo quiero así. Y miren, o sea, hasta cierto punto, nosotros como sujetos, como individuos, tomamos decisiones, ¿no? Tomamos decisiones dentro de la vida, porque es lo que nos distingue de un perro, de un caballo. O sea, somos humanos, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Pero hasta cierto punto, si yo algo le digo a las chicas de aquí del centro, miren, nosotros lo que menos tenemos propio es nuestro nombre, ¿verdad? O sea, a mí no me preguntaron mis papás, ¿tú cómo te quieres llamar, no? ¿Te quieres llamar Dani? ¿Te quieres llamar Ociel? ¿Te quieres llamar etcétera? Juan, Pancho. O sea, a mí me dijeron, te vas a ir, me pusieron mi nombre y en eso van relacionados a lo mejor mis abuelos, a lo mejor mis tías, a lo mejor la vecina, ¿no? Del decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones tal nombre? Entonces, si lo menos propio que nosotros tenemos es nuestro nombre, a lo que yo quiero llegar con esto es el decir, ¿sabes qué? Hay un deseo de una tercera persona, ¿no? Que lo podemos como, conocer como un otro, un deseo de una tercera persona.
Y yo aquí voy con un deseo de una tercera persona. O sea, al momento que uno como padre, uno como madre, le desea algo a su hijo, automáticamente lo constituye, ¿no? Ya empieza a influir eso en la vida de una persona. Entonces, hay una etapa de latencia, hay una etapa de adolescencia y hasta cierto punto, cuando hay una edad de 19, 20 años, 21 años, que la persona no ha llegado a su integridad, no ha llegado a su madurez, se le conoce como una adolescencia tardía, ¿no? Pero ya cuando una persona llega a su madurez, tiene que llegar a comprender y llegar a empatizar y decir, ¿sabes qué? O sea, yo tengo un poder superior que me mueve día a día, que me influye a pegarse a lo mejor a Dios, ¿no? Digo, pues que es algo que también dentro de estas casas se inculca, es decir, oye, nos vamos a dejar guiar por Dios tal como nosotros lo concebimos, no como decir, oye, pues a lo mejor yo creo en un Dios cristiano, en un Dios católico, a lo mejor creo en San Pedrito, ¿no? O sea, como, tal y como nosotros lo concebimos. Entonces, o sea, es algo que nos va a dar siempre un sentido de pertenencia, primero que nada, la familia. Y digo, si están dentro de esta casa las chicas o en otro centro de rehabilitación, es, es porque se quiere recuperar lo que eran anteriormente, ¿no? O sea, hasta que hasta cierto punto haya algo de disciplina, haya algo de información, algo de orientación, tanto como espiritual como psicológica y experiencias de ayuda mutua, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que a mí como que me hacen bastante ruido, ¿no? El decir, oye, por qué no puede parar de consumir mi hija? ¿Por qué no puede parar de consumir mi hijo? Y, y son preguntas que muchos padres de familia tienen y hasta el mismo usuario se pregunta, oye, ¿por qué mi hijo no ha podido parar de consumir? Y miren, yo tengo 8 años que llegué a los centros de rehabilitación, este, y para mí han sido unos procesos muy fuertes, ¿no? O sea, y en realidad yo comprendo que hasta cierto punto yo le digo a veces a las chavas o a los chavos, oye, es que a mí me acostumbraron que en casa es todo fácil, ¿no? O sea, papá se partía el lomo trabajando 16 horas, mamá se partía el lomo trabajando también 8 12 horas. Oye, es que todo es fácil, ¿verdad? Todo es fácil en la vida, cuando en realidad uno llega a un punto de decir, ¿sabes qué? La vida no es fácil, ganarse la vida cuesta y cuesta trabajo. Entonces, muchos de los adictos tenemos ese problema, ¿no? De que los papás nos facilitaron mucho la vida de la manera que haya sido, de la manera que nos hayan podido sacar adelante, pero es algo que influye, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, uno se escucha feo, pero nos volvemos inútiles ante la sociedad. No queremos trabajar, no queremos ayudar, no queremos apoyar a la familia le decimos de cosas, cuando en realidad la familia lo único que hace es apoyarnos, ¿no? Y nosotros les decimos de cosas, ¿por qué? A lo mejor porque ya en un entorno social, cuando empezamos a consumir, no cabemos, ya tenemos a lo mejor algún delirio en el que, oye, ¿sabes qué? Es que aquí se burlan de mí, o oye, ¿sabes qué? Es que este lugar me da miedo, pero aquí quiero estar sin embargo, oye, ¿sabes qué? Siento que ya no pertenezco a este lugar, déjame voy a mi casa, llegas a casa y, oye, siento que ya no pertenezco en casa, ¿no? Entonces empiezan a haber ese tipo de problemas y todo eso viene de un problema psicológico, ¿no? Como les comentaba en un principio, les digo, o sea, un fantasma atormentador. A lo mejor si una persona vio en casa que, no sé, que su papá le pegaba a su mamá, entonces crece, se empieza a sustanciar y está en un punto de consumo y en ese punto de consumo hay puros hombres y los hombres pues
ya empiezan como que a tener algo prepotente, ¿no? O sea, ya no es coqueteo, ya no es amistad, ya es como que empieza a querer ser a la fuerza. Oye, pues es que yo recuerdo que a mamá, a papá le pegaban, o sea, y yo no me voy a dejar, ¿no? O hasta cierto punto, pues sí me voy a dejar, ¿no? Y puede ser que a la fuerza pueda pasar por algún tipo de violación y no darse cuenta, ¿no? O sea, normalizarlo y decir, no, pues es que es algo normal, cuando en realidad está pasando por una violación, no decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no me voy a dejar y me voy a estar cuidando. Entonces, ese sentir de estarse cuidando y de sentir que alguien quiere dañar a una persona, que la quieren dañar a ella como mujer, este, pues es como que ya no puede tener una relación, ¿no? Porque se va a estar cuidando siempre de su pareja, no va a llegar a tener una confianza y eso no es porque esté pasando en realidad, ¿no? O sea, es algo que es interior, o sea, la confianza ya no se la permite a un hombre porque en su casa vio que no podía confiar en un hombre, entonces ya no se permite confiar en otras personas. Y eso puede llegar a tener una desorientación sexual también, ¿no? Dentro de alguna etapa, a lo mejor 17, 18, 19 años, pueden tener una desorientación sexual y empezar a experimentar con mujeres, ¿no? ¿Qué digo? A lo mejor en la etapa 10, 11, 12, 13, 14 años pueden tener juegos presexuales, ¿no? Empezar a jugar a lo mejor con juguetes, empezar a experimentar y cosas por el estilo, ¿no? Empezar a tener curiosidad y decir, oye, pues voy a entrar a una vida adulta, donde va a haber relaciones sexuales, no quiero quedar mal con nadie, no simplemente por curiosidad, ¿no? De saber, oye, pues quiero sentir placer, ¿no? Quiero ver qué se siente la masturbación o cosas por el estilo. Pero más adelante genera un problema donde puede haber una desorientación sexual el no tenerle confianza a un hombre, porque en casa se enseñó que no debía tener confianza a un hombre. Entonces empiezan a experimentar con mujeres, ¿no? Y es donde hay como que un lesbianismo, se le puede decir, y hasta cierto punto dicen, oye, pues es que me genera más placer una mujer y cosas por el estilo, pero todo va canalizado a un problemita. Entonces, ¿a qué voy con esto, familias? Que un pequeño fantasma atormentador, a lo mejor un golpe de un padre hacia una madre, y que lo haya tenido guardado y reprimido tanto tiempo y durante tantos años, hace demasiadas ramas, ¿no? Es como una semilla que se siembra y, y con los años va sacando bastantitas ramas. Entonces, no sé si me sigan, si me llegan a entender el punto, vaya, y bueno, y hasta cierto punto decir, oye, soy culpable, ¿no? A lo mejor el decir, oye, hasta cierto punto me siento culpable porque, no sé, suponiendo que la mamá de Juanita veía cómo su papá le pegaba y lo normalizó. Y pasaron bastantes cosas dentro de su adolescencia antes de llegar a una etapa adulta, entonces, oye, soy culpable, ¿no? Pues es que mi esposo me pegaba y mi hija lo veía y hasta cierto punto yo tenía miedo, ¿no? Miedo de perderlo, miedo de a lo mejor de no encontrar otra pareja o mi patrimonio o cosas por el estilo, ¿no? O que mi hija no crezca sin una figura paterna y hasta cierto punto pues yo doblaba las manos, ¿no? Y me causaba a lo mejor un desagrado, pero nunca tuve el valor de decirlo, nunca tuve el valor de dejarlo, o nunca tuve el valor de asumir las consecuencias, ¿no? Y decir, oye, es que el día de hoy me siento culpable y ahí es donde entra la codependencia del padre o la madre de familia hacia la interna, la usuaria en este caso, de decir, oye, es que tengo esa necesidad de curarla, tengo esa necesidad de ayudarla, ¿no? Ahí entra el furor. Hay un término que se llama furor curandi y lo voy a leer así en breve. Miren, el furor curandi es el deseo de curar, de ayuda. Sin embargo, para iniciar el proceso de cambio, el paciente debe de sentir una verdadera necesidad derivada de una situación de sufrimiento porque los escollos y desalientos serán importantes.
Sin esta determinación es preferible no comenzar. Tampoco pasa nada. Cada persona sabe en su interior si está preparado para afrontar el reto y si ha llegado su momento. Es claro, creo que no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Puede ser duro, pero es así. Entonces, ¿a qué voy con el furor? Entra la dependencia de la madre, ¿no? De tener un cargo de conciencia y decir, oye, es que me siento culpable por todo lo que está pasando en mi hija y tanto que batallé para que ella no pasara por lo que yo pasé y es lo primero que está haciendo. Entonces, suena diferente, ¿no? Suena diferente decir, tanto que lo batallé para que no pasara por lo que yo pasé y el día de hoy lo está haciendo, a decir, oye, es que no sé qué hacer con ella, ya no puedo, es algo que me comen, ¿no? Entonces ahí hay como que, ahí es donde entra el furor. El furor es ese deseo de curar, pero hay hasta un cierto punto de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar hasta aquí, te puedo ayudar hasta aquí. A veces yo quisiera que mi vida fuera perfecta, pero no lo es. El mundo no es color de rosa, ¿no? O sea, tienes que ponerte las pilas, tienes que trabajar, tienes que hacer esto y empatizar, ¿no? Decir, oye, pues yo trabajo ciertas horas, mira, le hago de este modo y de este modo, y gano y empiezo a hacer mis cosas, ¿no? Empiezo a hacerme mis cosas y que la chava también empiece a decir, oye, pues sabes que es cierto también. También no les digo que en la empatía sea lo mejor el contarles toda su vida de una infancia, ¿no? Porque miren, los adictos somos manipuladores, entonces es como que darle un arma y que te esté apuntando a la cara, ¿no? Pero sí hay que empatizar y tener algo con qué hablar con la interna, vaya. Como quien dice, o sea, el ejemplo, ¿no? Y no digo que no se ponga el ejemplo en el caso de Juanita y de la mamá de Juanita, pero, o sea, así como que hay que tener una comunicación, ¿no? Muchas veces los adictos, por falta de comunicación, no llegamos a comprender a nuestra familia, no llegamos a comprender a papá, no llegamos a comprender a mamá, no llegamos a comprender a los abuelos, porque no tenemos esa comunicación familiar, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a estar excluidos, ser antisociales, ser personas que ya no conviven, que ya no coexisten. Y digo, hay todo tipo de personas, ¿no? O sea, personas que tienen un tipo de humor, que conviven de una manera o de otra manera. Mas, sin embargo, como nosotros traemos ese pequeño fantasma atormentador, ese pequeño trauma de la infancia, ese pequeño trauma de la adolescencia, es algo que no nos permite convivir en distintos entornos sociales, a veces hasta con la propia familia, ¿no? A veces en la escuela, a veces en la calle, a veces en el punto de consumo, o sea, en ningún lugar nos permite convivir. Por eso la idea también de los centros de rehabilitación es que las chicas hablen todo en tribuna, empiecen a contar sus experiencias y empiecen a reflexionar y empiecen a asimilar y decir, ¿sabes qué? A lo mejor si sufrí un abuso a temprana edad, oye, ¿sabes qué? No le he contado a nadie, ¿no? No le he contado ni al psicólogo, a papá, no sé cómo decirle, me da vergüenza, ¿cómo me va a ver? O sea, voy a hacer la vergüenza de la familia, a mamá no le he contado, ¿cómo le voy a contar eso? O sea, ¿qué va a hacer por mí? O hasta cierto punto, el decir, oye, pues es que es algo muy delicado, ¿no? Es un tema que si yo toco se me quiebra el corazón, se me quiebra, se me cae mi mundo en pedazos, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y es algo que se debe de platicar porque es una emoción que se debe de trabajar, ¿no? Que en ese tipo de casos puede haber el decir, oye, es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto, no? ¿Dónde estaba mi mamá cuando me pasó eso? ¿Dónde estaba mi papá cuando pasó ese suceso, no? O hasta cierto punto que haya sido alguien de la propia familia, ¿no? El que haya intentado tener un abuso, el que haya abusado de alguna persona y es algo que genera un resentimiento a lo mejor con el mundo, con el odio, con Dios, con la familia, con los hombres, hasta con las mujeres, ¿no? O un hombre que haya pasado por esta situación con otro hombre, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué a mí sigue a ti, no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tu vida es perfecta y la mía, no? Y empezar a tener comparaciones
y empezar a sentirse el desprecio, ¿no? Y empezar para atrás. Entonces, ese tipo de fantasmas atormentadores son los que más se deben de trabajar. Se deben de tocar esos temas con terapia, con adictos. Dentro del grupo, de los grupos de alcohólicos anónimos, habemos todo tipo de personas, ¿verdad? O sea, todo tipo de personas. Entonces, por eso también la recomendación es de ir a los grupos de alcohólicos anónimos, porque ahí van a haber personas que han pasado por procesos iguales, similares o mucho más fuertes, que el día de hoy se mantienen limpios, que el día de hoy saben orientar a una persona, que se informan, que en base a eso empiecen a tener como que algún conocimiento, ¿no? Y el deseo de decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar a otras personas que son como yo o que son peores que yo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el pudor, vaya, y es donde entra la codependencia, que hasta cierto punto la codependencia siempre va a existir, vaya, o sea, siempre va a existir una codependencia de madre-hijo, padre-hijo, siempre va a existir ese deseo de cambiar y de ser mejores y de avanzar, ¿no? Siempre va a existir ese deseo. Y la dependencia de un adicto o de un usuario hacia un padre, digo, pues es algo que también va a existir, pero no es lo mismo llamar la atención de una manera de decir, oye, pues es que me voy a enojar para caerle mal a mi familia. Es que mi familia hizo esto el día de hoy en la tarde y el día de hoy ando bien enojada. No me quisieron hacer caso en esto y no por cómo le hago. Me voy a drogar para que vean que no quiero cambiar. O sea, porque puede pasar, ¿no? El decir, oye, a veces, a veces el adicto se droga nada más para, como quien dicen palabras vulgares, para darle la madre a las personas, ¿no? O sea, a lo mejor al profesor, a la mamá, al papá, al tío, a la tía, qué sé yo, ¿no? O sea, hasta el perrito le quieren caer mal con la sustancia. Que es algo que para el adicto es muy fácil decir, oye, pues mejor agarro una sustancia, ¿no? No me gusta ser responsable. ¿Por qué voy a ser responsable? Pues tengo a mi mamá y a mi papá, ¿no? Que me van a apoyar. Si me da hambre, pues voy con mi mamá y con mi papá. ¿Para qué voy a ser responsable yo? O decir, oye, pues es que en el trabajo el operador, el que tiene mayor puesto que yo, me quiere estar mandando a cada rato, o sea, en mi casa el que manda soy yo, la que manda soy yo, ¿no? O sea, mis papás trabajan, yo estoy cómoda. Si no quiero lo que consigo, si no me quieren dar lo que quiero conseguir, pues me drogo, ¿no? Me salgo y hago algo, golpeo a alguien, grito, o intento hasta atentar contra mi vida, ¿no? Para que me pongan atención y me den lo que quiero conseguir, ¿no? O sea, mejor hago un berrinche. ¿Por qué le voy a estar haciendo caso a alguien? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, no? Que es como el decir, oye, pues ¿por qué quieres llamar la atención de esa manera? ¿Por qué quieres depender de tu familia de esa manera? O sea, ya intégrate a la sociedad, sé íntegro. Como dicen aquí, ¿no? O sea, vive y deja vivir, que es algo que se les va enseñando también a las chicas, a los chicos dentro de los centros de rehabilitación, el vive y deja vivir, poco a poco se va lejos, comienza a aceptar tus errores, acepta tu naturaleza exacta ante otro ser humano. O sea, es ese inventario moral en el que has dañado personas, en el que te han dañado, perdónate y da el siguiente paso, y vive y deja vivir, sana tus emociones. Entonces, el furor puede llegar hasta el punto de decir, oye, pues es que le tengo que dar todo porque así la acostumbré y a lo mejor y ese también es un autoengaño de la familia, ¿no? Es decir, oye, es que le tengo que dar todo, ¿no? Porque tengo esta culpa y esta culpabilidad y cómo quisiera que mi vida cambiara, ¿no? Pero ¿dónde está la empatía del interno? ¿Dónde está la empatía del hijo, la hija en este caso, ¿no? El decir, oye, pues tengo que comprender a mi mamá, tengo que comprender a mi papá que está pasando por una situación y el día de hoy yo ya no soy un niño, yo ya no soy una niña, ¿no? O sea, ¿cómo para salir de fiesta? ¿Cómo para salir de antro? ¿Cómo para salir con los compañeros? O sea, ya no soy una niña, ya no soy un niño, no me estén buscando, no anden atrás de mí, ¿verdad?
pero para atorarle, para la vida adulta, para el trabajo, para aportar en la casa, pues ahí sí, no, pues o sea, soy un bebé, ¿no? Hasta, como quien dice, agujo tata, ¿no? En palabras acá de, entonces, hay, hay cosas que todo viene desde atrás, ¿no? El fantasma atormentador, el problema psicológico es muy, muy real. Es algo que la mente es tan poderosa, tan capaz, que se empieza a lo mejor, si nosotros dejamos que un complejo nos lastime y nos haga daño, siempre nos va a dañar y nunca lo vamos a trascender. Entonces es algo que siempre que se debe trabajar, ya sea con terapia, hablándolo, con ayuda mutua, vaya. Entonces, también hay que ser empáticos como padres de familia, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Mi hija está pasando por un proceso el día de hoy que hasta cierto punto, o sea, es fuerte, ¿no? A mí me está haciendo fuerte, pero también el sentido de pertenencia, de decir, oye, pues es que a lo mejor y no mostrarse débil ante los hijos, ¿no? Siempre con autoridad, siempre con firmeza, ¿no? Y decir, oye, para que el usuario diga, oye, ¿sabes qué? Ahí está, ¿no? O sea, ahí está mamá grande, fuerte, y la capacidad que tiene, ¿no? Y yo a mi edad no me he dado cuenta y no he querido salir adelante. O sea, ahí está papá grande y fuerte, o sea, y la edad que tiene, ¿no? Y uno como hijo, como hija, tener esa empatía, ¿no? Entonces, bueno, ahí divagué, voy a leerles una diapositiva. Ofrecer entendimiento, ponernos en el lugar de la otra persona y decirle que le comprendemos en cómo se siente. Y mire, les voy a poner un ejemplo. Usuario, en este caso el hijo, la hija, no puede ser, ya van varias entrevistas que voy y ninguna me han hablado para emplearme. El familiar, entiendo que te desesperes al no encontrar empleo. Yo también a veces me desespero cuando las cosas no salen como quisiera, pero si sigues buscando, lo vas a lograr. Otro ejemplo, entiendo que te desesperes al no encontrar empleo. Yo también a veces me desespero, perdón, cuando las cosas no salen como quisiera, pero si sigues buscando, lo vas a lograr. Si quieres, vamos a salir a caminar a la cuadra para que te distraigas o descansa y te preparo un té. Y si te parece, también podría ayudarte a buscar empleos a través de internet. Solo dime qué es lo que te interesa y yo te apunto las opciones, después envías tu currículum. Y, y también hay que expresarle reconocimiento, ¿no? O sea, el ejemplo de la contestación a ese ejemplo sería, qué bueno que sigas saliendo a buscar trabajo y que vayas con ganas de conseguirlo y ya verás que lo vas a encontrar. Me da gusto que insistas en conseguirlo, solo así lo logra uno. Y el usuario en este caso, qué rica te quedó la comida. El familiar, gracias hija, qué bueno que te gustó, sabía que llegarías con hambre y procuré que te gustara. Entonces, en el empezar a empatizar con usuario, con familia, hay algo que se le conoce como un efecto de transferencia y contratransferencia, ¿no? Digo, a todos como humanos siempre nos va a hacer el bien que nos hagan como un reconocimiento, ¿no? O sea, oye, te estás esforzando, está bien, ¿verdad? Me da gusto que te esfuerces y que quieras salir adelante, que tengas ese deseo, esas ganas, ese ánimo, ¿no? Al igual que si un usuario le dice a su familia, oye, pues es que te quedó rica la comida, ¿no? Ahí hay un efecto de transferencia, ¿no? O sea, porque es como que el usuario llega cansado de la calle, de buscar trabajo, y, oye, mamá, qué rica te quedó la comida, ¿no? Y la mamá cocinando, mientras cocinaba, pues a lo mejor tenía un sentimiento, ¿no? Expresaba algo mientras hacía la comida y lo cocinó con cariño, con amor, ¿no? Y llega su hija de buscar trabajo y le dice ese comentario.
y siente bien, ¿no? Siente paz, siente esa armonía y oye, pues qué bueno, ¿no? O sea, sigue así, qué bueno que te gustó y esto y el otro. O sea, y hay un efecto de transferencia y contratransferencia tanto como el usuario hacia el padre o la madre, hay algo que se transfiere, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que empatizar hasta cierto punto y decir, oye, tengo que comprender por el proceso que está pasando mi hija, pero no se puede, no podemos dejar que ustedes como padres, que el furor les diga, oye, ¿sabes qué? Le tengo que validar todo lo que me dice, le tengo que perdonar todo, le tengo que pasar de todo, o sea, no, ¿verdad? Ahí hay como que poner un alto, o sea, no puede haber un cargo de conciencia tan elevado que digas, oye, no, o sea, no te puedo permitir que hagas todo, ¿no? Y, o sea, y el usuario debe de tener esa empatía con el padre, ¿no? O con la madre, de decir, oye, pues es que tenía su sentimiento mientras me estaba haciendo la comida, ¿no? O sea, estaba pensando en mí mientras me hacía de comer, pensaba en mí mientras trabajaba, a lo mejor y todo el día que anduvo trabajando, que anduvo en la obra, que anduvo construyendo, que anduvo trabajando, estuvo pensando en mí, ¿no? A lo mejor a veces se machucó el dedo 2 o 3 veces con un martillo y pensando en mí todo el día, ¿no? Entonces es algo que no podemos dejar que el furor les diga, oye, ¿sabes qué? Perdónale todo, valídale todo, tú tienes la culpa porque tu vida fue así, ¿no? Los usuarios deben de empatizar, de decir, oye, ¿sabes qué? Es cierto, ¿verdad? La vida de mi madre, de mi padre, a lo mejor no fue perfecta como ellos quisieran, ¿no? Llegaron a donde están el día de hoy, tienen lo que tienen y se siguen consiguiendo su vida el día de hoy, ¿no? O sea, yo, ¿por qué el día de hoy pues no puedo hacer nada, ¿no? O, a ver, permítanme tantito, discúlpenme tantito, mañana les voy a pedir un minuto porque creo que llegó algún familiar. ¿Gustan un vasito de agua? Dale. Ay, discúlpenme por la interrupción. Como les decía, o sea, el furor no puede llegar a decir, oye, y vamos a validar todo lo que están haciendo el día de hoy, ¿no? Voy a dejar que me cargue el sentimiento de culpa, el sentimiento de conciencia, el sentimiento del cargo de conciencia, el sentimiento del decir, oye, pues es que viste cosas desagradables dentro de tu infancia y dentro de tu adolescencia, y influyeron en tu vida, pero ni modo, o sea, es la vida que me tocó vivir, o sea, es algo que yo no puedo cambiar, no puedo retroceder en el tiempo y decir, ¿sabes qué? Pues te traje hasta donde estás como pude y tienes que entenderlo, ¿verdad? A lo mejor no se puede hacer de una manera confrontativa de sentarte y decirle, oye, pues es que ubícate ya, por favor, ¿no? Porque hay que comprender que tienen que asimilarlo, que tienen que estar en su tiempo, que tienen que trascenderlo, que tienen emociones ayudadoras. Entonces,
es algo en lo que hay que empatizar, pero tampoco es como les decía anteriormente, ¿verdad? O sea, no les vas a decir toda tu vida porque es como darles un arma, ¿no? Es empatizar hasta cierto punto, yo te comprendo, te muestro mi comprensión y si quieres te apoyo, ¿no? Y en lo que puedas te apoyo, en lo que yo pueda te apoyo, pero en lo que esté en mis manos nada más, en lo que no esté en mis manos, no, o sea, discúlpame y con todo el dolor de mi corazón, pero no puedo. Entonces, deben también de sentirse reconocidas, ¿no? Miren, dentro de los centros de rehabilitación yo he escuchado muchos chavos y chavas que, por ejemplo, la familia llega y les dice, oye, veo un cambio en ti, ¿no? Échale, me da gusto que le estés echando ganas. Y ese pequeño reconocimiento es algo que se siembra dentro de ellos y es como que ¿sabes? Como que el escucharnos decir, oye, ¿sabes qué? Es que vino mi familia en visita y me dijo que le estoy echando ganas y me dijo que vio un cambio en mí y sentí con ganas, ¿no? O sea, sentí bien bonito, sentí excelente y eso me motiva y le quiero echar más ganas el día de hoy. Que muchas veces lo que se dice aquí adentro, aquí se olvida y como yo les he dicho, o sea, no es una garantía que si está internada, internado, ya la vida se va a solucionar. No. O sea, como dice también el furor, el cambio no sirve para quien no puede, para quien no quiere, sirve para el que quiere. La ayuda no se le puede dar a alguien que no quiere ser ayudado o que no quiere ser ayudado. Entonces hay que saber soltar, ¿no? Saber hasta dónde llega ese pudor, ¿no? Digo que tampoco no sería algo ético dejar que una persona ande vagando, que una persona esté en situación de calle, que una persona pues esto, las adicciones llevan a lo peor, ¿no? Cárceles, hospitales y la muerte, como dice la literatura de los alcohólicos anónimos, y es algo que yo por experiencia sé que es real cuando los pensamientos no son los mismos, las conductas no son las mismas, todo empieza a girar distinto dentro de un entorno y empiezan a haber cambios, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento es algo que puede sembrarse dentro de uno como adicto. Miren, hay un tema también, un párrafo en la literatura que dice que a ver, madre, usted sabe de eso un acto de la providencia que solo nos podría, un acto de la providencia te puedo citar. Que solo un acto de la providencia nos puede liberar de esas adicciones. Y el acto de la providencia es un acto de amor, ¿no? Entonces, esto también viene siendo un acto de amor tanto como para el interno, tanto como para el familiar, como para las personas que sirven dentro de esta casa, ¿no? O sea, todo va ligado a un acto de amor. Y como les digo, o sea, si están aquí las chicas internas, si hay chicos internos en un centro de rehabilitación de varones, es porque queremos sanar emociones. Y no nada más ella, ¿no? No nada más que se les realice la vida, o sea, sanar emociones familiares, vaya. Mejorar comunicaciones, mejorar la relación y, y bueno. A lo que iba es que no, el furor pues no puede serlo todo, ¿no? No, tienen que saber hasta dónde involucrarlo. Y, y bueno, esas dos son las preguntas que más se hacen los familiares, ¿no? Familia, y decir, oye, ¿por qué no puede parar de consumir? ¿Por qué no? Tengo yo la culpa. O sea, ¿por qué no puede parar de consumir? Como les decía al inicio, o sea, el fantasma atormentador son las emociones que no se han trabajado y es algo que se apodera tanto de la mente como del espíritu, ¿no? Es algo que se vuelve dominante y es algo que, como la mente es tan fuerte, se puede llegar a ser real, ¿no? Es vivir en un autoengaño. Como la dosis nos autoengaña, nos dice, oye, estás bien, ¿no? O sea, no te preocupes,
aquí estoy yo para quitarte todos tus problemas, ¿no? O sea, cuenta conmigo. Y, o sea, la dosis, la sustancia, es como estar abrazando una enfermedad, ¿no? Es como estarle diciendo, oye, pues todo va a estar bien, no te preocupes. Y a mí me lo han dicho, ¿no? O sea, usuarios, o sea, es que siento que la sustancia me abraza, ¿no? Siento que la sustancia me apapacha, siento esa calidez, siento ese amor, lo siento. Entonces, como la sustancia es vivir en un autoengaño, es no aceptar la realidad, como les decía, pues no me gusta trabajar, no me gusta que me den órdenes, no me gusta hacer nada, mejor tomo una sustancia y, y me siento en las nubes, me olvido de todo, y mi realidad es la que yo me invento, ¿no? Pero eso va a llevar al decir, oye, pues es que ya no vivo en una realidad, ya vivo en un mundo en el que siento en el que yo soy omnipotente, ¿no? Y tengo el control sobre todos y sobre todos. Y digo, hay personas que el día de hoy son indigentes, que andan vagando, que ya no están viendo sus facultades mentales y a lo mejor y tienen esa creencia, ¿no? De decir, oye, es que yo puedo con todo, es que soy omnipotente. Y es algo muy tremendo, ¿no? O sea, hasta dónde lleva el autoengaño, hasta dónde lleva esa voz, ¿no? Entonces, es bueno reconocerles y tener esa empatía, ¿no? Y decir, oye, pues bueno, mi vida no es perfecta, vaya, y te tengo que entender que estás pasando por un proceso. Y como uno como usuario, ¿no? Como hijo, decirle a papá o mamá, a lo mejor no decírselo, simplemente empatizar con ellos, ¿no? O sea, comprendo cómo han trabajado todos estos años, cómo me han puesto la atención, y entiendo también a veces que, por ejemplo, en mi familia, pues mi papá viene de un rancho, ¿no? Pues entonces, pues mi papá, pues tengo que empatizar con él, ¿no? Y decir, a lo mejor yo me tocó otra escuela, otros estudios, otro estilo de vida, pero pues mi papá viene de vara, ¿no? O sea, él viene de otra vida y me toca entenderlo. O mi mamá, ¿no? O sea, me toca entender a mi mamá y comprenderla, ¿no? Y no les puedo estar contestando, tienen autoridad sobre mí, y el día de mañana van a estar más grandes y van a tener autoridad sobre mí, ¿no? O sea, y es algo que siempre va a ser así y tengo que obedecerlos. Y a lo mejor y no me gustan sus actitudes, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor y a veces no me gusta tal actitud, pero digo, o sea, así es su crianza, ¿no? Así se le enseñó y así me trajo este mundo y así me sigue amando el día de hoy, ¿no? Haya hecho lo que yo haya hecho, haya sido la persona que yo haya sido, así me sigue amando el día de hoy, ¿no? Y comprenderlo y decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, ya a lo mejor no te entiendo al 100%, no me tocó la vida que te tocó aquí y agradecer, ¿no? O sea, gracias por sacarme adelante y saber reconocer mis errores y decir, oye, pues no soy la persona que quisiera haber sido, pero tampoco alguien no me enseñó cómo vivir, ¿no? Fui tropezando, y fui tropezando, y fui tropezando. Que a lo mejor Dios estuvo conmigo a lo largo de mi vida, ¿no? Siempre estuvo conmigo guiándome, pero cuando yo en mi toma de decisiones no fui la persona más inteligente, ¿no? Y no echarles la culpa, ¿verdad? Oye, pues es que a lo mejor en cierto punto no tuve la atención que quisiera, en cierto punto no esto y no lo otro, que es muy común, ¿no? Buscar culpables. Pero si es empatizar más que nada con la familia, empatizar más que nada padres e hijos, mejorar esa comunicación, que cuesta, ¿no? O sea, que cuesta el decir, oye, pues ¿cómo le voy a dar confianza a mi hijo? ¿Cómo le voy a dar confianza a mi hija? ¿No? Hasta cierto punto a lo mejor se hizo amante de lo ajeno, ¿no? A lo mejor y tenía unos pensamientos bien violentos, ¿no? A lo mejor yo tenía miedo de que le hiciera algo a sus propios hijos, ¿no? A nosotros, ¿no? O sea, y yo vivía con ese miedo constante dentro de casa, a veces estaba en el cuarto, ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Y esa desesperación, ¿no? Pero pues es algo que no se le puede a lo mejor comentar, ¿no? De decir, oye, pues es que llegué a pensar esto de ti, pues porque es como que generarle un daño más daño, echarle más sal a la herida. Entonces,
Hay sentimientos que se deben de trabajar, como les comento, tanto como para el usuario como para la familia. Este es un proceso de ambos lados. Y bueno, dentro del centro de rehabilitación también se intenta que sean un poquito más empáticas. Por eso usamos el modelo en el que es como autoayuda, ¿no? O sea, yo te comparto mi experiencia, tú me compartes tu experiencia. Hasta cierto punto nos enojamos a veces, ¿no? Pero bueno, tengo que saber convivir, ¿no? Tengo que saber empatizar contigo, tienes que saber empatizar conmigo. Y nos guste o no, ¿verdad? O sea, como quien dice, sugeridamente a fuerzas, ¿no? Se va a hacer a fuerzas y porque están aquí adentro. Pero el día de mañana, si hay comportamientos violentos, o sea, digo, pues, es como hacer real el temor. Es decir, oye, pues no trabajaste este fantasma atormentador el día de hoy, pues te va a seguir atormentando. Entonces, a eso es a lo que quería llegar con el furor, familias, el decir, oye, el furor es, lo voy a leer nuevamente, furor curandi, deseo de curar, de ayuda. Sin embargo, para iniciar el proceso de cambio, el paciente debe sentir una verdadera necesidad derivada de una situación de sufrimiento, porque los escollos y desalientos serán importantes. Sin esta determinación es preferible no comenzar. Tampoco pasa nada. Cada persona sabe en su interior si está preparado para afrontar el reto y si ha llegado su momento. Es claro que no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Puede ser duro, pero es así. O sea, esto del furor curandi es algo que en lo que se basan las personas que estudian el psicoanálisis, ¿no? Las personas que estudian el psicoanálisis, los psicólogos, los psiquiatras, todas las comunidades terapeutas se basan en esas escrituras porque son escrituras viejas. Entonces es algo, son ramas de la psicología muy, muy antiguas o sea, no es algo que yo me invento, no es algo que yo quisiera a lo mejor plantar en ustedes o cosas por el estilo, pero es algo en lo que se basa a lo mejor la psicología de los niños, en eso se basó Melanie Klein, que es la que tuvo un inicio muy grande en la psicología de los niños, Sigmund Freud, que al día de hoy es el padre del psicoanálisis, y muchas comunidades terapéuticas trabajan en esos pequeños puntos, vaya. Y bueno, familias, mi nombre es Daniel Esquivel. El día de hoy terminamos con la Junta de Familias. Espero les haya gustado. No sé si alguien tenga dudas. Aclarando, no vamos a tocar temas de internos en específico. O sea, esto es algo así en rasgos generalizados. Exactamente, esa era la palabra. ¿Alguien, alguna duda? ¿Sí? Oye, te quiero felicitar, te has documentado bien. Este, te felicito porque tienes un pacto para hablarles a las familias, pero conociendo a algunas personas, ¿me das permiso de hablarles al estilo de alcohólicos de anónimos? Sí, claro, claro, le voy a dejar el micrófono. Mary. El Estamos, micrófono. porque Pero no estamos, los entretengo mucho, ¿no? estamos hablando de las familias que no alcanzaron el sector igual. Ok, nada más, yo no alcancé a llegar temprano porque estaba viendo las películas de la Biblia. No, María. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a Ay, disculpe, presentar disculpe. como alcohólica, porque yo soy alcohólica. Y espero que todas ustedes no lo sean nadie de los que están aquí presentes. Pero lo que sí quiero hacer un énfasis muy grande es en lo que ahorita les hablaba Dani, nada más que al estilo Alcohólicos Anónimos, que es a donde se les sugiere que cuando sus enfermos, pues ellos les llaman usuarios, salgan de un anexo, que bendito Dios que existen los anexos, porque yo como madre madre y abuela de, de nietos y de hijos que son adictos, es muy difícil sobrellevarlo. Entonces, por eso es que yo les quiero compartir algo como madre de un enfermo, no como nada más como alcohólica. Fíjense, dentro de las familias no sabemos nunca, nunca nos damos por enterados o por mal sabidos o bien sabidos de que en los problemas que nos llevan a beber, a drogarnos,
son realmente una enfermedad. Esa enfermedad la diagnosticaron como alcoholismo. La diagnosticaron precisamente personas eminentes, como les mencionaba ahorita Dan, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Esa enfermedad se encarga de hacernos adictos. ¿Por qué? Porque no podemos o no sabemos cómo sobrellevar problemas con la mamá, problemas con el papá. Se dice que son familias disfuncionales. Y la disfuncionalidad no es nada más que falta de comunicación. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo ahorita me animé a hablarles de esto, porque yo estoy de los dos lados. Tengo hijos y tengo nietos adictos y yo fui una borracha. Yo fui una borrachita que yo no tomaba grandes cantidades, pero si yo me pongo a contarles, nada más les voy a decir lo más fundamental de mi vida para llegar a ser esa adicta, porque fui adicta al alcohol. Y las adicciones son a personas, como las personas que van a la lotería, que tienen una fuerte adicción, los mitómanos, que tienen una adicción a la mentira, a las drogas, a la compañía de los muchachos allá afuera, a la compañía de mamá, de papá, que nosotros dentro de los grupos de alcohólicos anónimos lo conocemos como dependencia, ¿verdad? Y dice por ahí la literatura de los alcohólicos que quien es adicto tiende siempre a ser dependiente, dependiente de la droga, dependiente del alcohol, dependiente de mamá, dependiente de papá. Entonces yo les mencionaba por eso que bueno, bendito Dios, existen estos lugares donde están los muchachos encerrados únicamente para desintoxicarse. ¿Sí? Y qué bueno que existen los lugares y que hay personas como el padrino que nos dio la palabra, ¿verdad? Se la pedí. Qué bueno que hay personas como ellos, porque nos están abriendo la mente. Yo escuchaba que nos decían, porque yo también estoy en ese lugar, que hay que tener esa empatía con ellos. Es exactamente la comunicación. La disfuncionalidad no es que falte un padre, que falte la madre, que seamos nada más hijos de mamá, mamá soltera, que seamos hijos de papá abandonado, no. La disfuncionalidad es nada más una familia que no tiene comunicación. Y eso abunda, ¿verdad? Entonces, por eso los muchachitos, las muchachitas empiezan a buscar dónde se sientan, a relacionarse con personas que les apapachan. Ven, échate un toque, ven, mamá, vamos a echarnos un balsa. Y se van, y eso los jala, y se sienten bien, pero se sienten bien, y cuando regresan con mamá y con papá, ¿cómo vienen? Ya mamá tristemente, o papá, o los dos, ambos ven. Pues ya todos mal. Yo he llegado a verlos ya con la quijada torcida a mis familiares. Y ahorita yo tengo una interna aquí y tengo otro internado allá en otro centro porque es varón y es nieto. Y yo tengo aquí una hija. Por eso me atreví a decirles, no hay que apapacharles, hay que empatizar, como lo decía Dani, ¿verdad? Empatizar cómo en qué. Pues sí, entenderlos que realmente es muy difícil salir de esas adicciones, pero que sin el apoyo de nosotros no lo van a lograr. Entonces, precisamente esa es la funcionalidad mía, entenderlo, empatizar, decirle, échale ganas, tú puedes, pero como a la nona, como persona a la nona, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ya estuviste en un proceso de 3, de 6, de un año, qué sé yo, cuánto tiempo, no lo has logrado. Ahora a mí, como tu madre, como tu hermana, como tu papá, como... Sí, hija, gracias. Este, a mí me corresponde ayudar, guiarte, ¿verdad? Y lo que tú vas a hacer terminándote un proceso, vas a tener que irte a un grupo. ¿Por qué? Porque les mencionaba las personas que ahorita Dani enfáticamente les decía, personas bien instruidas con literatura, que ellos fueron las eminencias de la Organización Mundial de la Salud, como una doctora Martín Mer, que ellas fueron quienes diagnosticaron esta enfermedad como una enfermedad, ¿verdad? La enfermedad es porque la adicción nos despoja de las facultades.
Ya cuando andamos ya con el Baiza, con el pomo, con el crico que está muy de moda, con el fentanilo, con lo que se metan, con lo que ellos y ellas se metan, nos despojan la droga de toda capacidad mental para poder actuar. Entonces ahí es donde nosotros como familia tenemos que obligarlos, casi obligarlos. Ya terminaste tu proceso, ya te diste cuenta que estás mal, ya yo no te voy a consentir. Te quiero mucho y me interesas bastante, pero tú te vas a tener que ir de aquí ahorita a un grupo. Existen grupos ¿cómo se llaman, hija, los que vienen aquí? De Narcóticos Anónimos, que llevan el programa de Alcohólicos Anónimos. Y el programa de Alcohólicos Anónimos, pues también nosotros lo llevamos como un programa de recuperación. Entonces, y yo como familia me corresponde decir y ser empática con mi hija, con mis nietos. Si no te vas a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, tú verás. En mi caso, yo ya hice todo lo posible porque estés bien, porque te quiero. Hasta ahí acaba mi seguridad, hasta ahí acaba mi responsabilidad contigo. Hay muchachitas que son jovencitas, hay muchachitos que son muy jovencitos y que todavía podemos guiarlos, que todavía podemos manejarlos. Pero hay otros que ya son más adultos. La mía ya tiene 47 años cumplidos. Entonces, ahí ya es su decisión. Ya ellos ya toman la decisión. Yo ya cumplí con traerte, con llevarte, con guiarte. Ahora está en ti. Y así la familia no siente un sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque los sentimientos de culpa a veces nos llevan, ay, pobrecito, lo tengo internado y le falta que comer. No es cierto, no se quedan sin comer. No se quedan sin comer porque a mí me consta que los tratan muy bien, que les dan muy bien de comer, y luego todavía les facilitan no facilitan, porque yo también puedo. Me facilitan la entrada para verlo y cerciorarme que está bien. Entonces debe de haber esa confiabilidad de mi parte hacia el enfermo, que es el usuario. Debe haber esa confiabilidad para que mi enfermo entienda lo que está haciendo. Claro que si es mayor de edad y yo, como madre, como adulta, como hermana, como tía, como padre, ya no le puedo dar más, se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ya ella sabe, ya está encaminado, yo ya tomé la decisión de traerlo. Primero, como les decía, la bendición existe en la sangre, porque ya uno allá afuera no puede con ellos. Yo soy de las personas que yo les trato muy mal, porque ya me cansé de darles amor, ya me cansé de darles lo que quieren, ya me cansé de darles lo que puedo más que todo, porque ellos han de tener más, pero yo no puedo más. Entonces ya me cansé de darles este amor de esta manera, en que mis hijos, con perdón de ustedes, pues ya chinguen a su madre, partanse su madre, pues, eso quieren. Pero no sentirme yo con ese sentimiento de remordimiento. Sentimiento de culpa. Porque ese sentimiento de remordimiento, que es el sentimiento de culpa, ese es el que me va a ponerme a mí, me va a ayudar a ponerme a mí mal. Y no, yo estoy haciendo lo posible por ayudarte, porque te sientas bien, porque estés bien. Yo no puedo contigo, pero ahí sí van a poder. Y ustedes lo están viendo. Aquí ya no se drogan, aquí ya no beben, están comiendo bien. Aquí les vienen, dicen que vienen los de narcóticos. Yo he estado tentada a venir y me ha dicho a Dani que sí que está la puerta abierta, pero con eso se me vaya a estar viendo las películas de Cristo. A veces se me va el tiempo en otras cosas que ni al caso, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacer énfasis en eso. Como familiar, sí nos corresponde a nosotros, después de un proceso, seguirlos entendiendo y decir, hasta aquí me toca a mí. Yo te quiero, yo te di lo que pude. No me refiero al dinero, no me refiero a lo material, para nada. Me refiero a que mi amor por ti me orilló a llevarte para que tú estés bien. Si tú no quieres estar bien, ya no es culpa mía, es culpa tuya, para yo ya no sentirme mal. Entonces yo nomás lo que quería era que quedara bien claro eso, porque
Dani les habla bien bonito, ¿no? Que Dani. No, yo estoy acostumbrada a hablar con la verdad del corazón. Sí, decirles, ¿saben qué? No se sientan mal porque ellos están encerrados, no sientan culpa. Al contrario, siéntanse libres, siéntanse bien. Dense cuenta que así como ustedes se aman, los aman a ellos y por eso están aquí, por eso los trajeron. Entonces, cuando ustedes ya cumplan su proceso, la obligación es de ustedes y mía, decirles, váyanse mismo a una junta de alcohólicos. Yo tengo, a ustedes sí les voy a presumir, tengo 28 años que dejé de beber. A ustedes sí les presumo porque alcohólicos allá no cuentan. Estoy tan cerca de una botella, de una copa, como lo están ellos, que están llegando a ser. Estamos tan cerca de de un baisa, de una copa, de una cerveza. Así, a la misma distancia, lo mismo que está de yo, que tengo 28 años que dejé de beber, están ellos que acaban de ir, ¿verdad? Entonces, quizás un día me venga preparada con un temita, si me invita, después de que acabe Dani, si me invita, me traigo un tema para explicarles sobre las emociones. No como Dani, porque Dani sí les habla bien bonito. Dani sí los guía así como bien literal, bien como una persona profesional. No, yo bien locochona. Saben que la culpa no es de nosotros porque no es de nosotros. Nosotros los queremos y no les queremos hacer daño. Pero ahorita él mencionaba algo bien importante. Cada quien vivimos lo que nos correspondió vivir, lo que ya estaba destinado para que vivieran. Nunca les quisimos hacer daño. Yo nunca les quise hacer daño a mis hijos. Sin embargo, esta señora me conoce de hace ¿cuántos años, May? Pues yo ya era 12 años que vivió en mi casa, la casa de todos ustedes. Imagínense, yo ya era alcohólica. Una alcohólica ya no bebe. Una borracha sí anda bebiendo. ¿Ya? Entonces yo soy alcohólica. Y aquí me gusta romper el anonimato porque es pasar el mensaje para que las personas que tienen a sus familiares aquí no se sientan mal, no se sientan culpables. Y es cierto, eso sí es muy cierto. Nadie en esta vida, hablaba ahorita de que un acto de la providencia, el acto de la providencia en la literatura de los alcohólicos anónimos viene en el segundo paso, que es el único que nos puede regresar un sano juicio. El acto de la providencia es la fe. La fe. En el grupo al que yo milito, pues ahí llevamos los 12 pasos, ¿verdad? Que son 36 conceptos. Digo, son 36 pasos para la recuperación, pero nada más dos son la recuperación, son los 12 pasos. En el segundo paso se nos va infiltrando esa fe. ¿Esa fe a qué? A quien tú quieras, porque dice que solamente un acto de la providencia pudo levantarnos de donde estábamos, de donde andábamos. El acto de la providencia realmente fue cuando Dios, tú fuiste la elegida para sacar a tu hijo, a tu hermano, a tu tío, de donde andaba tirado. Y lo tuviste que traer aquí o tú abierto. Ese es el acto de la providencia. Posteriormente, pues ya vienen los 12 pasos de recuperación, que esos ya son para el que está enfermo, ¿verdad? Sin embargo, yo que soy alcohólica, yo que soy dependiente, yo que estoy enferma, yo les puedo asegurar que allá afuera todos estamos enfermos, todos. Precisamente por eso hay esas desviaciones emocionales. Y las desviaciones emocionales no son más que nosotros queremos a fuerzas hacer las cosas como nosotros creemos que están bien. Y si nos vamos a las reglas morales, a las reglas sociales, todos estamos peleados con la autoridad. A nadie nos gusta que nos digan, ponte a la así con tamaños, ¿verdad? Y yo ya sé que tengo que lavar los trastes, tengo que barrer, tengo que hacer de comer, tengo que trapear. Pero a mi pachorra, pues yo lo hago como yo quiero. Y si me dice mi mamá, muévete rápido, es una autoridad para mí. Y a veces, ¿qué hago? Porque ya estoy enferma. Mi mamá, ¿qué? ¿Qué como churros? Porque eso es lo que hacemos, ¿sí o no?
Esa es una autoridad. Imagínense ante la autoridad de un poder superior. Un poder superior a nosotros no es únicamente Dios. En Alcohólicos Anónimos se nos da esa autoridad fundamental que es un poder superior, para que cada uno vaya conociendo realmente quién es. Cada quien va a agarrar su Dios. Porque cuando llegamos traemos como Dios droga, Dios pareja, novio o novia, ¿sí? Dios esposo, Dios esposa. En Alcohólicos Anónimos hablamos muy gacho. Por eso es difícil hablar ante gente, ¿verdad? Personas como ustedes por ahí decimos. Aquí en Alcohólicos se les da el nombre como es. Y a la mierda, por eso es para puro enfermo. Por eso. En realidad, las cosas así deben de ser. Yo pienso que ustedes están bien informados porque pues yo veo que dan ese documento. Y yo únicamente les hablo de mi experiencia como alcohólico. Así que espero que, ojalá me dé chance a Dani la próxima semana, no sé cuándo vayan a tener otra. Y me preparo con un tema sobre las emociones, sobre un paso, sobre, qué sé yo, las dependencias, para poder explicarles ya bien, ¿verdad? Que ahorita nomás que sí me llamó mucho la atención, no, hombre, Dani les habla bien bonito. Y yo estoy acostumbrada a hablarles con mi lenguaje del corazón. No, ahorita les voy a poner a que se rían, a que se burlen de mí y que se vayan bien contentos, la verdad. Porque la verdad no estamos haciendo nada malo. Ni nosotros que les traemos a la rehabilitación, ni ellos que están aquí internos o internas, tampoco están haciendo nada malo. Nada. Al contrario, únicamente estamos tratando de darles ese amor que a nosotros se nos dio. ¿Verdad? Y ese amor no hay otra forma de dárselo más que así. Porque ya allá afuera ya no podemos con ellos. Imagínense yo a mi hija, yo le platicaba el otro día a Mayra, le dice una vecina, ay Mari, pero mira cómo andas. Y ella ya andaba, pues ya me robaba todo, ya andaba con delirio auditivo y visual. Imagínense yo dormir con ella en el cuarto y que ella vaya a mi cuarto y verla yo con una bolsa cargada, con cuchillos, con tenedores, con navajas, y con las tijeras aquí en la mano y viendo ahí donde yo estoy acostada y ve que se mueve una cortina. ¿Quién está ahí? Y que yo abra los ojos y que la vea, imagínense qué miedo. Y a mí me daba miedo dormir ahí. ¿Por qué? Porque en cualquier rato ella ve que me muevo y se le figura que soy algo y ¿hombre? Entonces mi amor de madre, mi amor de ser humano, pues, internada, no hay otra. Y no es porque no la quiera. O sea, para que ustedes no se sientan mal. Ellos están bien atendidos. ¿Verdad? Entonces, pues yo les pido esa confiabilidad. El centro está muy bien. Dani, pues nos trata bien. Todos venimos enfermos de allá afuera, pero aquí se nos trata bien. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir a hacer algunas pláticas o dar unas pláticas a familiares en otros centros, pero nunca había venido con uno de ustedes. Nada más con Andrés, no sé si lo conocen. Nada más. Lo he visto, lo he escuchado en el sí. pero... Bueno, pues ahí en el Centro de Mujeres de ellas, los únicos dos que conozco, el de Dani y el de Andrés, y la verdad me parece que están haciendo muy buena obra. No les digo de caridad, porque todo cuesta, sí, pero es una obra de amor que debe de ser y de sacrificio. Del sacrificio realmente es la obra del amor, el sacrificio. Así que espero que me invite Dani para yo traerles un temita y realmente concientizarnos, porque allá afuera andamos muy mal. Y que Dios los bendiga a todos. Yo les hablé nada más como alcohólica, como madre, como persona enferma y como persona que tiene enfermos. Es el lenguaje de mi corazón. Que todos les vaya muy bien y gracias por escuchar. Gracias, María, sus palabras. No, y yo quería decir que comentar que igual y pues sí, ¿verdad? A veces, muchas de las veces, a lo mejor los padres allá, sin darnos pues, Así es. pero es como dicen ustedes, los hijos no le dicen nada a uno, a lo mejor por miedo, pero yo
Yo con esto de mi hija, yo pienso juntarlos, agarrar un día y juntarnos y decirle a mi esposo, tú y yo nos vamos a callar, vamos a ver qué es lo que tienen nuestros hijos sin enojarnos, sin reprendernos, nada más que entender. Claro, y mire, Porque ya me pasó esto con Nancy y a lo mejor póngale que mi hija o mis nietas o todos, ¿verdad?, no vayan a caer en drogas por cómo están viendo a su tía, a su hermana, a su mamá, a mis nietas, pero que no vayan a tener problemas como los que ya estoy teniendo yo. claro, Eh, y es muy importante, familia, lo que nos comparte y agradecemos su valentía de poder expresar ese sentir. Y hay algo ahí muy importante. Yo he escuchado una frase que dice, oye, ¿qué es lo que viene siendo el ego, no? Entonces dice, ¿qué es el ego? El ego es algo que es una imagen que no hemos perdonado, ¿no? Entonces es como decir, el ego no es la persona la que te hace daño, ¿no? Él solo sostiene el espejo, él solo sostiene la imagen de la herida que debes de sanar muy dentro de tu interior. Entonces, a mí me parece muy bien lo que dice, empatizar, ¿no? Pero sin dejar que el pudor llegue a lo mejor como que el hijo escarbe tanto en su interior. Porque como repito, ¿no? Los adictos nos volvemos manipuladores y más cuando tenemos esa dependencia hacia los padres, es, es como ponerlo todo en contra, ¿no? O sea, como decirle, oye, ten una pistola y tú mismo mátame, ¿me entiendes? O sea, entonces, y a veces cuesta trabajo también, yo tengo a mi papá y a veces hay una imagen en él que yo digo, oye, me molesta a veces que me pongas esa cara, ¿no? Me da coraje y me enojo contigo, ¿verdad? Y no sé por qué. Y muy dentro de mí sí sé por qué, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo ese problema y ahí es donde empieza el ego, ¿no? Y me trae una molestia. Entonces, yo nada más quería hacer ese breve comentario. Está muy bien empatizar y querer tener ese cambio con los hijos, y tanto como los hijos como los padres, pero no podemos dejar que el furor nos diga que le validemos todo y que le perdonemos todo, ¿verdad? Y es muy importante destacar lo que dice sin enojarnos, ¿no? O sea, sin molestarnos lo que nos está diciendo, escuchar el problema, ¿no? Escuchar en realidad porque exactamente cuál es el verdadero problema. Y bueno, discúlpenme familias, agradecer a la madrina también por expresarnos, por sus palabras, por tener esa empatía con nosotros que estamos aquí presentes y digo, a mí me toca aprender, ¿no? Aprender cómo yo cuando andaba en adicciones, cómo lastimaba a mi familia, ¿no? A mi padre y a mi madre, ¿no? Y verlo en ella, ¿no? Decir, oye, es mamá de una persona que está pasando por este proceso. Yo pasé por el proceso de su hija, mis papás pasaron por un proceso, ¿no? Y entenderlo, ¿verdad? Y pasar a una compañera, la compañera ya tiene tiempo aquí con nosotros, ella les va a compartir un poquito cómo ha llevado su proceso, si le ha gustado, si no le ha gustado, si ha visto algún cambio dentro de ella, cómo llegó, si en realidad, si a lo mejor si no le ha servido para nada o si sí le ha servido y vamos a pasar. Ánimo, Londra. Bueno, buenas tardes familia, soy Alondra y yo les voy a compartir un poquito sobre mi proceso vino. Bueno, yo llevo 5 meses, gracias a Dios llevo 5 meses sin consumir y pues para mí sí es algo muy difícil, ¿no? Porque pues me entra la ansiedad de que quiero